descansar en ti por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Canto de tu amor, es por tu amor que hoy tengo tu perdón, y es por tu amor que hoy puedo descansar en ti, por tu poder, que todo se estremece. Puedo ver tu mano en mí, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo tan grande que llene mi vida, Jesús. Gloria a Dios. En esta mañana quisiera hablar un poquito sobre el tema cuánto atrevimiento. Cuánto atrevimiento. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en estos momentos que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos como siempre que abra nuestro entendimiento para tu gloria, para tu honra y para el bien de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Mateo, capítulo 21 y el verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¡Qué atrevimiento! Estaba el Señor enseñando en el templo y se aparecen las autoridades religiosas, los líderes religiosos, y le preguntan como si él fuera alguien del montón: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Esta pregunta la puede responder casi toda la Biblia. Casi todos los escritores de la palabra de Dios pueden responder esta pregunta: ¿quién
te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad lo haces? En este caso, primero que nada, sería interesante preguntarle al mismo Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está la contestación de parte de Jesús. Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? El mejor que la puede contestar es el mismo Señor. Dice que se acercó a los de él y le dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad que pueda haber en el tercer cielo, sobre los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, toda autoridad allá arriba en el tercer cielo, todita la tiene él. Y aquí abajo en la tierra, aunque muchas personas no quieran reconocerlo, de toda forma, toda la autoridad pues también la tiene él. Yo pienso que es algo sumamente, es un atrevimiento inmenso lo que estos líderes le dijeron al Señor, como si él fuera uno más, como si él fuera un profeta bueno, un maestro bueno, un líder bueno. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad tú lo haces? Dice Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. A Cristo no se puede cuestionar, ni se le puede ordenar. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Pero no solamente Cristo puede responder en la palabra de Dios a esta pregunta, sino que le podemos preguntar también a Isaías, que vivió 740 años antes de Cristo. Si le preguntáramos a Isaías, en Isaías 9:6 nos diría: porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios. Lo que Isaías está diciendo aquí es que ese niño, ese Jesús, que creció y se hizo hombre, era el mismo Dios encarnado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno. Isaías le llama Dios y le llama Padre eterno. Y estos religiosos fueron y le preguntaron: ¿quién te ha dado esa autoridad? Yo pienso, hermanos, que esto es el colmo de los atrevimientos, el colmo de lo que es una frescura. Preguntarle al mismo Dios que con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, pudiéramos preguntarle también a Juan. Juan puede contestar esa pregunta. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Este verbo era Cristo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de la pluralidad de la deidad. Él era ese Jesús que le preguntaron con qué autoridad
era el mismo Dios. En el principio era el Verbo, era con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, hermanos, esto es un atrevimiento como pocos. Son pocas las personas que pueden tener un atrevimiento tan tremendo. Preguntarle al mismo Dios con qué autoridad y quién te dio esa autoridad. ¿Qué diría Pablo? Si le preguntáramos a Pablo en las páginas de la palabra de Dios, Pablo, ¿con qué autoridad Jesús hacía las cosas que hacía? Nos diría en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, hablando de Cristo, de donde vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice Pablo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. También pudiéramos preguntarle a Pablo cuando le escribe a Tito, y nos dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo se le va a preguntar a Jesús que con qué autoridad, y en el mejor de los casos, quién se la dio? ¿Con qué autoridad y quién te la dio? Vinieron a enfrentarlo. ¿Que con qué autoridad? Ese es el colmo de los atrevimientos. Pues con la autoridad que el único y verdadero Dios tiene, que es Él. Es Él. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera hacer. El apóstol Pablo, escribiéndole a los de Colosa, en el capítulo 1 y verso 16, le dice claramente la autoridad de Jesús. Le dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En Él. Entonces, si Él creó todo lo que es creado, señores, ¿a quién tiene que pedirle autoridad? ¿De quién tendrá que esperar autoridad? ¿Habrá alguien que le pueda delegar autoridad a Jesús? Si dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él. Por esta es la razón que es ridículo. Es un atrevimiento ridículo llegar a donde está Jesús. Y recuerden, hermano, que no eran gente ignorante. Eran los principales. Eran los maestros de la ley. Era la autoridad la que fue a hacer esa pregunta tan ridícula. ¿Con qué autoridad? Y en el mejor de los casos, ¿quién te la dio? Hay pocas ocasiones en la palabra de Dios donde se pueda buscar o se pueda encontrar algunas preguntas tan abusivas y tan fuera de base como esa. Decirle a Jesús con qué autoridad. En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees que eres tú? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Vamos a volver a preguntarle o a escuchar al mismo Jesús.
de la conciencia que él tenía de sí mismo. A veces hablamos mucho del Señor y eso es bueno, y damos nuestras opiniones y eso es bueno. Pero también es importante escuchar la opinión de él mismo. ¿Hasta dónde él estaba consciente de quién era? ¿Hasta dónde? Pues en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Eso no lo puede decir ningún hijo de su padre. Uno puede decir: yo me parezco mucho a mi padre, soy casi igualito a mi padre. Pero nadie puede decir: mi padre y yo somos una sola cosa, porque no es verdad. Pero en relación a Cristo sí, porque se está refiriendo a la deidad. El Padre y yo somos uno, el Padre es Dios y yo también, es lo que está diciendo. Se está haciendo igual a Dios. Está diciendo: yo estoy consciente que lo que es el Padre lo soy yo. Entonces, hermanos, volviendo a lo mismo, es sumamente ridículo que aquellos guías de ciego, aquellos maestros espirituales, aquellos líderes, llegaran a donde estaba Jesús y lo interrogaran como si Jesús fuera otro más del montón. ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Es terrible el atrevimiento y la necedad de esta gente. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Tomás. Usted sabe la fama que tiene Tomás por incrédulo, y que no creía que Jesús había resucitado y que todo se había acabado. Pero sobre todo, Tomás era un buen judío. Y como buen judío no iba a participar en llamarle Dios a cualquiera. Definitivamente, desde niño le enseñaron que hay un solo Dios. Y cuando él ve a Jesús después de resucitado, miren el concepto que tuvo. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás, un judío que no andaba en la idolatría, ni le llamaba Dios a cualquier cosa, le dice: Dios mío. Esa es la autoridad que Jesús tenía. La autoridad que tiene el único y verdadero Dios del universo, el creador de todas las cosas. Hermano, las cosas que el Señor tuvo que aguantar, las cosas que el Señor tuvo que oír, por tal de que nosotros fuésemos salvos. ¿Usted se imagina que vengan unos pobres pecadores a cuestionarlo como si él fuera otro del montón? ¿Con qué autoridad lo haces? Y en el mejor de los casos, ¿quién te dio esa autoridad? Mas no sabían, hermanos, que estaban hablando con el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Lo peor que puede hacer una criatura en este mundo es cuestionar a Dios. En este caso, cuestionar a Cristo. ¿Por qué lo haces? ¿Y quién te dio poder para hacerlo? Eso se le puede preguntar a uno del montón, a un número más.
Pero al que hizo los cielos y la tierra no cabe esa pregunta. ¿Con qué autoridad? Pues con toda la que Él tiene. Él es el dueño de todo. Hubo un personaje que vivió en los días de Abraham. En aquellos días no había escritura, no habían libros de teología, no estaba escrito el Antiguo Testamento, no había forma de informarse, de coger un libro y aprender. Y mire el concepto que Job tenía de Jesucristo. En el capítulo 19 y en el verso 25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Por supuesto que no se está refiriendo a ninguna otra persona que no sea Jesucristo, el único Redentor. ¿Usted se imagina que este hombre que vivió en los tiempos del Génesis sabía quién era su Redentor? Y estos infelices de los días de Jesús, llamados líderes y maestros, los que guiaban, vienen y le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? Vaya, póngale que estaban reconociendo lo que Jesús hacía. Pero lo que no reconocen es por qué lo hacía. ¿Con qué autoridad? Y en caso de que nos puedas responder inteligentemente, ¿quién te la dio? ¿De dónde la sacaste? Yo creo firmemente, hermano, que este es el colmo de los atrevimientos. Qué falta de respeto. Qué falta de atino. Qué falta de... ¡Qué barbaridad! Viendo lo que se veía en aquellos días de Jesús. Levantaba muertos, limpiaba leprosos, los sordos oían, los ciegos hablaban. Todavía venirle a preguntar: ¿de dónde sacaste esto? ¿Sabe una cosa? Nosotros hoy en día también podemos medio responder. También podemos medio responder o mucho responder. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es su autoridad? Lo podemos decir usando las palabras del apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 1 y verso 12. Dice: porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Nosotros podemos repetir también lo mismo. ¿Será cierto que Jesús sana? ¿Será cierto que Jesús salva? ¿Será cierto que podemos confiar en Él? Nosotros podemos decir: yo sé en quién he creído. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es el que lo hizo todo. Así como el barro no le puede decir al alfarero qué está haciendo. Tampoco nosotros le podemos decir al Señor: oye, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿Y quién te la dio? Él es el Señor. Él es el Señor. Vamos ahora.
Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra es la verdad. Te pedimos que tú a cada hijo tuyo le dé convicción por el Espíritu Santo de quién es, de quién somos. Y que podamos tener también claro que tú eres el Señor y que tú no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quieras hacer y que nadie en su sano juicio te debe de cuestionar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.